La nueva tendencia tecnológica que tiene que ver con la realidad virtual se llama realidad aumentada. Ambas tecnologías dan paso a un nuevo concepto, la XR, XR o realidad extendida. En 2021, estas tecnologías están integrando cada vez más a nuestras vidas. Hoy conectaremos con la realidad aumentada y la realidad virtual, las cuales tienen posibilidades casi ilimitadas con la interacción en nuestro mundo real. Soy Rocío Brauer, bienvenidos a Digital. La realidad aumentada ha recorrido un largo camino, de ser un concepto de ciencia ficción a ser una realidad con base científica. Por otra parte, la realidad virtual tuvo sus primeros pasos en las investigaciones del espacio y se aplicó sobre todo en el campo militar. El término X-Reality, XR o realidad extendida, conjunta tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, por lo que podríamos decir que su origen se da en la década de los años 60, con la base que sentó Ivan Sutherland. Se populariza en los 90 cuando se usó por primera vez la realidad mediada por lentes computarizados, y en la década del 2000 se introducen los términos XR y Cross Reality, que finalmente es el nombre general que se le da a estas tecnologías, cuyo software crea entornos y objetos que conducen a una experiencia que es casi realidad, y se diferencian y definen por la relación que existe entre el mundo real y el virtual, además por la característica de ser tecnologías de inmersión en todas sus formas. Ya sea realidad aumentada, virtual o extendida, estas tecnologías son aprovechadas desde la industria automotriz, pasando por el entrenamiento deportivo, los bienes raíces, la medicina, el cuidado de la salud, arte y diseño, ingeniería, turismo, entretenimiento y educación, hasta llegar a los viajes espaciales, entre muchos otros campos de aplicación. Los beneficios de la realidad aumentada y virtual se extienden al sector de la salud, donde podrían desempeñar un papel más importante. Por ejemplo, a través de aplicaciones que permitan a los usuarios ver imágenes del cuerpo en tercera dimensión, altamente detalladas a través de un dispositivo móvil, la realidad aumentada y la realidad virtual se han convertido en herramientas relevantes, tanto para el aprendizaje como para el entrenamiento en muchas disciplinas. Les dejo con Cristian Peñalosa, nuestro agente experto en digital. Desde hace varios años, la realidad aumentada gradualmente se ha ido implementando para entrenar a trabajadores en sectores muy diversos como lo son la manufactura, la enfermería, la aviación o sectores como el militar y el espacial. Gracias a la realidad aumentada es posible simular situaciones reales y permitir a los estudiantes o trabajadores practicar cuantas veces sea necesario sin tener la presión de fallar o poner en riesgo materiales o vidas humanas. En la escuela, las aplicaciones con realidad aumentada son muy atractivas para los alumnos porque el contenido es visual, interactivo, lúdico y entretenido. Además, esa tecnología permite a los alumnos poder acceder a recursos adicionales, practicar y aprender fuera del aula y también de manera independiente. Ejemplos podemos tener las prácticas en los laboratorios, las visitas o excursiones a lugares como los museos, donde se pueden ver ilustraciones o personajes digitales, ya que los dispositivos que se utilizan por lo general son los teléfonos celulares o las tablets. En el campo laboral, las empresas tienen dispositivos mucho más avanzados y en un gran mayor para realizar entrenamientos. Su costo puede ser más alto, pero la inversión vale la pena porque les permite a los trabajadores practicar en un ambiente muy real, a su ritmo, acortar las curvas de aprendizaje y esto puede evitar también pérdidas de materiales o lesiones físicas. La realidad aumentada seguirá empleándose los siguientes años y continuará volviéndose aún más similar a la vida real. Pero lo más importante es que democratizará el conocimiento y el nivel educativo podrá aumentar ya sea en la escuela o en el trabajo. Para diferenciar un poco la realidad virtual de la realidad aumentada, podríamos decir que la idea detrás de la realidad virtual es que te separa del mundo real y con la realidad aumentada se experimenta el mundo virtual como real. Conecta con la terminología del capítulo de hoy en voz de Mario Filio. AR, Augmented Reality. La realidad aumentada es una versión mejorada del mundo físico real que se logra mediante el uso de elementos visuales digitales, sonidos u otros estímulos sensoriales entregados a través de la tecnología. Es una tendencia creciente de las empresas que participan en la informática móvil y aplicaciones empresariales en particular. XR, Extended Reality, es un término paraguas emergente para todas las tecnologías inmersivas, las que ya existen, más las que aún están por crearse. Todas las tecnologías inmersivas
aplican la realidad que experimentamos, ya sea mezclando los mundos virtual y real o creando una experiencia totalmente inmersiva. VR, Virtual Reality. La realidad virtual se refiere a una simulación generada por computadoras en la que una persona puede interactuar dentro de un entorno artificial tridimensional, utilizando dispositivos electrónicos como gafas especiales, con una pantalla o guantes equipados con sensores. En este entorno artificial simulado, el usuario es capaz de tener una experiencia realista. RM, Mixed Reality. Se refiere a la realidad mixta, también conocida como realidad híbrida. Es una tecnología donde los objetos digitales y del mundo real coexisten y pueden interactuar entre sí en tiempo real. Dos tecnologías inmersivas que logran cada vez más relevancia por los diferentes casos de uso son realidad aumentada y realidad virtual. A grosso modo, la realidad virtual reemplaza a la realidad llevándote a otro lugar y la realidad aumentada proyecta información sobre lo que ya estás viviendo. Y para hablar de ello, precisamente de estas dos tecnologías poderosas que nos cambian de forma muy diferente cómo utilizamos las computadoras, los dispositivos digitales y demás, me da mucho gusto presentarles a nuestros invitados hoy en el foro presencial, aquí por supuesto en digital, que es Miguel Marín, CEO y co-founder de XR México. Muchas gracias. Y además también está con nosotros Alejandro Carrizosa, investigador Unity en Mirai Innovation. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros. Cuéntenme, chicos, a ver, para que pongamos en contexto a nuestra audiencia y a nuestros internautas. Realidad virtual, ¿de qué hablamos cuando decimos eso? Muy rápido para meternos a la realidad aumentada. Perfecto, pues bueno, la realidad virtual es la tecnología que utiliza pues los cascos, ¿no? de realidad virtual. Estas tecnologías inmersivas pues tienen alrededor desde los 80. Ya hay algunas startups, ¿no? que hacían tecnología para la NASA, con Jaron Lanier, que es el precursor y el padre del término de realidad virtual. Y básicamente es replicar entornos inmersivos en 3D, donde puedes manipular objetos y también obtener información de ellos, y con eso simular lo que conocemos como la realidad, ¿no? Y esto pues tiene diversas aplicaciones que iremos platicando con la audiencia. Así es, Alex. ¿Y la realidad aumentada a qué nos referimos? Claro que sí. La realidad aumentada es como crear una realidad encima de la nuestra. Muchos creen que, por ejemplo, es Pokémon Go, ¿no? Que puedes ver a los Pokémon. Sin embargo, tiene muchos usos. Por ejemplo, Japón está utilizándolo para enseñar a los niños a qué pasa cuando hay un derrumbe, un terremoto, un tsunami, cómo actuar. Y es muchísimo más fácil que tener que esperar a que pase el suceso para poder enseñarles algo. Es decir, que con realidad virtual y aumentada no nada más hablamos de gamers, videojuegos o parques temáticos. ¿En qué más se aplican, Mike? Perfecto, pues sí, en efecto la gente a veces se va con la idea de que son tecnologías para juegos, y esto va un poco de la mano a veces, porque las tecnologías con las cuales se desarrollan es con las tecnologías que se desarrollan los videojuegos, ¿no? Pero se abre una gran parteaguas, porque, por ejemplo, se puede utilizar para cuestiones de simulación, para cuestiones de representar datos, ¿no? muy complejos con modelos en 3D. Podemos estar inmersos en una historia, a diferencia del cine, por ejemplo. Podemos estar en un story living, más allá que un storytelling. O sea, puedes vivir la historia y puedes tú modificar el final, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay diversos usos. Hay, por ejemplo, artísticos. Hay cuestiones médicas, hay cuestiones de entrenamiento, ¿no? De entrenamiento. Lo usaban mucho para las fuerzas militares en países. Así es. En efecto, pues existen muchas formas de utilizarlo, pero lo importante ahorita es que estamos en el momento de poder explorarlo, ¿no? Hay un montón de temas importantes como que puedo mejorar mi entorno y la realidad, pero puedo simularlo en una realidad virtual para que eso me dé insights, ¿no? Sobre qué puede pasar en el mundo real, ¿no? Y por ahí va la cosa. Que te den como las guías para que sepas cómo. Y, por ejemplo, Alex, cuando estamos hablando de la realidad aumentada, ¿cómo podemos entender mejor su aplicación para la vida del día a día? Sí, primero, y algo muy importante, no necesitas nada más que tu teléfono. En caso de la realidad virtual, tienes que tener cascos. En caso de realidad aumentada... ¿El casco te refieres a las gafas? ¿O bueno, a los audífonos? Con anterioridad había unos casos casi de soldado, Okay. Ahora son como HoloLens de Microsoft. Ok. En el caso de realidad aumentada, tu teléfono, tu tablet, es todo lo que No necesitas los lentes para nada. Con la hay lentes aumentada. para realidad aumentada, pero no son necesarios. Entonces, puedes utilizarlo para tomar direcciones en, por ejemplo, Google Maps.
puedes utilizarlo para... imagínate que puedes ver tu tarjeta de crédito y con realidad aumentada que te saliera tu estatus de cuánto dinero has gastado y cosas por el estilo. Puedes utilizarlo como en recetas de cocina, que agrégale 200 gramos de pollo. Entonces, es muchísimo más fácil utilizarlo para cosas que hacemos día a día, en lugar de tener que rehacer todo el entorno virtual para que te sientas inmersivo. Aprendemos mejor, por ejemplo, si tuviéramos que utilizar la realidad aumentada o la realidad virtual, ¿sería más fácil desde nuestros hijos pequeñitos hasta pasando por otras edades aprender mejor? Sí, ¿Por hemos investigado porque al tener la interacción de en primera mano es más fácil que se pegue el conocimiento a, por ejemplo, ver un video de entrenamiento o que el mismo profesor te platique cómo haces las cosas. Cuéntame, Mike, ¿por qué? Bueno, hay muchos estudios de esto, o sea, hay estudios etnográficos que ha publicado Google desde hace más de 6 años. Y bueno, cuando empezamos a emprender en estas tecnologías, seguimos esa línea, ¿no? Entonces hay datos fuertes, como por ejemplo que puedes aprender 5 veces más rápido algo en menos tiempo y también que puedes recordarlo por mucho más tiempo, ¿no? Imagínate que puedes recordar una clase de 20 años después, ¿no? Y aprenderlo algo ¡Wow! en una quinta parte del tiempo. No me digas tanto tiempo así para que nuestra capacidad de retención esté. Ahora sí que, como estás inmerso, ¿no? Esa es una tecnología inmersiva, pues bueno, capta todos nuestros neuronas y todo lo que es nuestro cerebro. Bueno, vamos a lo siguiente, aquí en Digital. Seguiremos hablando con Mike Marín y también con Alex Carrizosa sobre realidad aumentada y virtual y lo que se deriva también, que es la XR o realidad extendida. ¿Qué les parece si ahora vamos con la siguiente trivia, que es por supuesto en voz de Mario Filio, y todo esto lo puedes contestar e interactuar en nuestras redes sociales? Trivia. ¿Cuál de las siguientes opciones es una ampliación de la realidad virtual? A. Conciertos en vivo. B. Partidos de baloncesto. C. Ambas opciones. Encuentra la respuesta en nuestras redes sociales, @digital_11tv y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Realidad aumentada y realidad virtual o realidad mixta al conjuntarlas son tecnologías que se han utilizado principalmente para videojuegos o entretenimiento en parques temáticos, pero también se emplean como software de simulación para entrenar a las Fuerzas Armadas o a médicos para mejorar la navegación marítima, y su campo de aplicación también llega a la educación, marketing, comercialización, pasando por rehabilitaciones de lesiones. Incluso ofrecen experiencias inmersivas únicas en museos y destinos turísticos. Regresamos a Digital. Y por supuesto estamos en @digital_11tv en Twitter, Facebook e Instagram. AR, Augmented Reality por sus siglas en inglés, utiliza una configuración del mundo real, mientras que Virtual Reality o realidad virtual, como su nombre lo dice, es completamente virtual. Por ejemplo, un avatar digital ya no vive solo en una pantalla, monitor y dispositivo, sino que también puede moverse libremente en el mundo real. La historia de la realidad aumentada y la realidad virtual puede sonar nueva, pero estas tecnologías han surgido varios años atrás. Conecta con el dato curioso en voz de Mario Filio. Dato curioso. ¿Sabías que esculturas famosas como la cabeza de Nefertiti o el David de Miguel Ángel ya se han replicado en espacio virtual? Podrías tocarlos con guantes que sean capaces de representar diferentes materiales. A estas iniciativas digitales se ha sumado un centenar de recintos históricos importantes en todo el mundo que ahora ofrecen recorridos en realidad virtual y aumentada. En México podemos encontrar el Museo Frida Kahlo, el Museo Nacional de Antropología, el Palacio de Bellas Artes, entre otros. La fusión de lo digital con el mundo real se describe con el término X-Reality, que abarca las innovaciones de nuestro tiempo que pertenecen a las llamadas tecnologías inmersivas, ya sea en forma de entorno completamente virtual o entornos reales aumentados por objetos digitales. Este nuevo tipo de interacción hombre-máquina tiene el potencial de crear valor añadido directo para las empresas, además de una ventaja competitiva. Les dejo con Artemisa Jaramillo, nuestra agente experta en digital. ¿Puedes percibir a mi yo? ¿Te has preguntado cómo los humanos fluctuamos entre el mundo real
el mundo virtual y el espectro de realidades creadas digitalmente en este continuo? X-Reality es precisamente ese concepto que engloba a este continuo de realidades inmersivas creadas utilizando tecnología, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual. La industria de la aviación, la industria espacial, la industria de la salud ya utilizan X-Reality desde su proceso creativo de diseño de prototipos hasta su proceso de manufactura. En esta realidad inmersiva se produce lo que el científico húngaro Mihály Csikszentmihalyi denomina como estado de fluir, ese estado mental de inmersión completa donde te encuentras enfocado, completamente presente. Este estado puede ser inducido durante nuestra interacción con dispositivos y provoca diferentes reacciones a nuestros sentidos, que medimos en un espectro de interactividad humano-dispositivos. Este espectro y sus efectos en nuestra memoria y en nuestro comportamiento es precisamente el centro de mi investigación para la Universidad de Dublín. X-Reality puede cambiar la forma en que consumimos, compramos, leemos, trabajamos, jugamos, desde los lentes inteligentes que pueden dar asistencia remota aumentada hasta el ser utilizados en operaciones quirúrgicas, reduciendo la pérdida de vidas humanas, optimizando el uso de recursos, disminuyendo la contaminación. En palabras de Mihály, los mejores momentos de nuestras vidas no son pasivos. Los mejores momentos usualmente ocurren si el cuerpo y la mente de una persona son extendidas a su máximo desempeño y capacidad, en un esfuerzo voluntario de lograr algo difícil que vale la pena. Comentan otros expertos que la realidad aumentada es una herramienta interactiva e inmersiva que está dando sus primeros pasos alrededor del mundo y que en pocos años la veremos por todas partes, llegando a todas las disciplinas, que por supuesto, además de los videojuegos, llegará a los medios de comunicación, arquitectura, educación, medicina y demás. Pero para ello, para aterrizar mejor el tema, está conmigo Miguel Marín, CEO y co-founder de XR México. Gracias, Miguel, nuevamente nuestro segundo bloque en el foro chat presencial, y Alejandro Carrizosa, investigador Unity en Mirai Innovation. La realidad extendida, Miguel, ¿por qué? ¿Cuándo llega esta nueva tecnología y de qué trata? Digamos, están saliendo y convergiendo con muchas otras tecnologías, ¿no? Pero, por ejemplo, al dar el primer paso, la virtual, y ahora después sale la aumentada, entonces empiezan a ver cómo pueden mezclar las dos, ¿no? A crear nuevos conceptos. Entonces, han salido otras 5 que yo he escuchado como de manera informal, que ya se mencionan en los foros, como la hiperrealidad, ¿no? Ajá. Y la realidad extendida, la realidad mixta, ¿no? Entonces, como ya son muchas, entonces ya le ponen XR, ¿no? Como las que sean, extendida, ¿no? se suman realidades todas. Exactamente. Entonces, pues sí, hay otras que están ahorita en proceso como de todavía entenderse para qué son. Por ejemplo, he visto algunos proyectos de telemedicina, ¿no? Que pueden monitorear los órganos, ¿no? del cuerpo y simular en una cosa que se llama gemelo digital lo que sucede dentro de tu organismo, ¿no? Para que un médico pueda diagnosticar mejor una enfermedad. Ahora, por ejemplo, estas tecnologías pueden prevenir enfermedades como el COVID, ¿no? En etapas muy, muy tempranas. Y esto es la ventaja, ¿no? La simulación. Y el formato es la realidad, ¿no? El extendida, mixta, aumentada o virtual, depende cómo con qué dispositivo lo vas a ver. ¿Qué tendrían que saber, por ejemplo, todos aquellos chicos y chicas que quieren adentrarse a estas realidades? ¿Tienen que estudiar antes software? ¿Tienen que ser informáticos, ingenieros informáticos? No como tal, o sea, sí hay plataformas en las que tienes que programar como tal, como Unity, que es una de las más grandes. Sin embargo, hay otras que, por ejemplo, los filtros que puedes utilizar en redes sociales, esos generalmente no tienes que saber nada de código. Que ¿Los bajas a través de las tiendas estas en tu teléfono celular, de Android, iOS? Ahí puedes encontrar no, los generalmente filtros. necesitas una computadora de escritorio, más que nada para tener como más poder de procesamiento. Ajá. Y ya con eso son súper entendibles para el usuario y están pensadas para que los mismos usuarios generen su contenido. Ya en temas un poco más específicos sí ya tenemos que utilizar código. Ok, y me estaban también comentando que cuando estábamos fuera del aire que pues en el ambiente artístico, ¿no? Utiliza muchísimo también esta realidad XR, ¿no? Que es la realidad extendida. Lo que me decías, negocios y la industria, ¿no? En cuestiones de tecnologías inmersivas, pero también ahora yo he sabido que se está utilizando muchísimo para el turismo, ¿no? Digital. Claro, sí, bueno, la parte, también hay una división importante, ¿no? Porque una de las características de la realidad virtual es que se llama en tiempo real el gráfico, ¿no? O sea, que se va modificando el entorno, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que sucede con las experiencias que son inmersivas, que tienen que ver con el turismo,
vaya, un video, ¿no? Es un video, pero no puedes interactuar con él. Ahora, esto tiene un montón de beneficios porque, pues imagínate, ahora que estábamos en el confinamiento, mucha gente tuvo la oportunidad de estar en otros lugares, ¿no? A través de un video, un teléfono y un visor de cartón, ¿no? Como hemos visto muchos. Entonces, esto pues nos da otros beneficios, ¿no? Como el turismo inmersivo, ¿no? Vivir experiencias inmersivas. Lo que dicen seguramente alguien inmersivo, ¿por qué? Bueno, pues porque obliga a que estés totalmente todos tus sentidos puestos en ello y también te ayuda a la reflexión, ¿no? Las tecnologías inmersivas ayudan a concentrarte muchísimo. Por eso hablábamos en el bloque anterior de que aprendes más, ¿no? 5 veces más que si Más leyeras rápido. un texto nada más. Sí, a diferencia de los medios tradicionales, está demostrado, por ejemplo, ahí hemos nosotros tenido la oportunidad de exponer en Harvard, en MIT, en otros países, en Asia, en Europa. ¿Tú has ido a dar estas pláticas? Claro, sí, me ha tocado estar desde el 2018 hablando de los casos de trabajo, ¿no? Y sí demostramos eso, ¿no? Con algunos proyectos que hicimos para clientes internacionales y la verdad es que el engagement es muy fuerte a diferencia de un medio tradicional como un video o alguna plataforma educativa, ¿no? Pero ¿qué Definitivamente. más, Alex? ¿Qué más tenemos que dejarle a nuestra audiencia con este tema tan importante? Claro, sobre todo pensando en realidad aumentada, no todo tiene que ser programación, ¿no? Por ejemplo, como tenemos tantos usos, hay gente que es extremadamente buena, por ejemplo, armando robots o haciendo video se llama video soplado, creo. Entonces, todas estas como disciplinas podríamos trasladarlas a la realidad aumentada y realidad virtual y generar experiencias, que es yo creo que lo más importante en Es estas muy nuevas caro, tecnologías. es muy caro este tipo de tecnología, es cara. No, o sea, como te mencionaba antes, con que tengas un dispositivo, el que sea, cualquiera de los digital. dos equipos, es más que suficiente para que la puedas consumir. En el caso de crearla, pues sí, es un poquito invertir en una computadora como de mediano rango. Ok. Sin embargo, no es nada tan monstruoso. Muy bien, Alex. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la realidad aumentada y virtual. ¿Y qué les parece si ahora conectamos precisamente con la siguiente cápsula en voz de Mario Filio que habla del prototipo de aplicación politécnica de realidad mixta? Y seguimos en digital. Egresados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, combinaron la realidad virtual y la realidad aumentada en una aplicación de asistencia turística para la Ciudad de México. Eric Adrián Fonseca Santiago y Alexei Antonio de la Rosa, con la asesoría del profesor Carlos Hernández Nava, crearon un prototipo que forma parte del proyecto Sistema de Realidad Mixta para la Asistencia Turística en la Ciudad de México, que presentaron los politécnicos para obtener el título como ingenieros en telemática. Todo ello con la finalidad de integrar de manera ágil y precisa los atractivos que ofrece el centro histórico, como museos, edificios, hoteles, restaurantes o cafeterías, mediante la interacción del entorno físico con elementos digitales. Los estudiantes utilizaron datos de la Secretaría de Turismo con más de 806 establecimientos dedicados a la actividad turística en el centro histórico de la Ciudad de México. Y para incluirlos, utilizaron interfaces de programación de aplicaciones de Google y Yelp, con la evaluación de los lugares seleccionados conforme las opiniones de algunos otros visitantes. Los ingenieros en telemática aseguraron que esta aplicación puede ser replicada en otros lugares turísticos, por lo que han dejado abierta esta línea de investigación, ya que se trata de una tecnología avanzada en desarrollo con un amplio marco de mejora e innovación. Como hemos visto en el capítulo hoy en digital, hablando de realidad aumentada y virtual, estas dos tecnologías nos dan mucho más para hablar de ellas y por supuesto para aplicarlas a nuestra vida y son más que videojuegos, gaming o parques temáticos. Así es que bueno, me daría muchísimo gusto, Miguel Marín, que nos dijeras, Mike, ¿con qué nos quedamos de este tema? Experimenten, ¿no? Esto es mucho de imaginarte cómo puedes ayudar a otros creando un mundo mejor. Y estas herramientas inteligentes son para eso, para que puedas simular cosas que puedan ayudar a otros. Entonces, úsenlas con una ética, que consideren cuál es el valor de esto y ayuden a otros. Muchas gracias. Y Alex Carrizosa, ¿con qué nos debemos quedar con este tema de realidad aumentada y virtual? Claro, primero que nada, esta tecnología yo creo que está aquí para quedarse. Todo lo que viene nuevo, ya sea el 5G, Internet of Things, los satélites que están lanzando ahora, nanosatélites, todo esto va a potenciar de una manera exacerbada esta tecnología. Entonces, si ahora lo vemos como tal vez un juguetito o algo que tal vez se quede, yo los invito a que
piensen a futuro y ver las posibilidades que tiene y cómo va a ser parte de nuestro día a día ahora que las grandes compañías lo tomen como base para sus cosas. Gracias a ti por tu conexión, interacción y atención, por supuesto, en este capítulo de Realidad Aumentada y Virtual en Digital. Y por supuesto, síguenos en @digital_11TV en Twitter, Facebook e Instagram. Soy Rocío Brauer y a nombre de todo el equipo agradezco profundamente tu presencia.